Muchas gracias, doctor Escalante. Gracias por esta invitación, por la oportunidad de compartir con tantos colegas, escuchar a la doctora Gazzola, también al presidente de la CRUE, al rector Villamandos, al rector Jensen, tan querido, y a los colegas que nos están, que nos están siguiendo, ¿no? En fin, que las universidades sigamos conectadas en red internacionalmente pese a tantas dificultades es una muestra de que, bueno, no nos detenemos y seguimos reflexionando en una conversación. Creo que es una de las definiciones más sintéticas pero completas del concepto de universidad, una conversación en torno a nuestros temas. Y dentro de nuestros temas, pues siempre ahí está la autonomía, desde la fundación de Bolonia y esa concesión para que el ayuntamiento no metiera a los estudiantes en la cárcel, que la universidad tuviera su propia cárcel para los estudiantes. Yo creo que es uno de los elementos del anecdotario de la autonomía, las cárceles propias de las universidades, porque a las ciudades les preocupaban los estudiantes alborotadores. También esa tópica descripción de la autonomía en el sentido de que no se puede interpretar como la virginidad, en el sentido de que o se tiene o no se tiene. Bueno, con todos los matices que se quisieran añadir. Hay muchos grados de autonomía, lo ha dicho el doctor Escalante, y hay muchos elementos que afectan a la autonomía. La intervención de la doctora Gazzola ha sido muy ilustrativa en este sentido, desde la financiación, el marco regulatorio, las especialidades del régimen jurídico en aspectos claves como la contratación o las limitaciones presupuestarias. Todo esto importa. Pero bueno, como la aportación que se me pide es el concepto español y tengo que seguir la línea que ha iniciado la doctora Gazzola, diría que la autonomía universitaria es un reconocimiento también constitucional en nuestro propio tránsito a la democracia. La Constitución de 1978 se convierte en una suerte de derecho fundamental porque la experiencia previa es una experiencia muy negativa en un contexto autoritario de intervención del poder establecido sobre las universidades con expulsión de intelectuales, de académicos díscolos. Quiero recordar aquí figuras como Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid y fue expulsado de la universidad, también Aranguren, uno de los filósofos más importantes del siglo pasado en España, Agustín García Calvo, que era un latinista que también fue expulsado de la universidad por sus posiciones críticas y luego tuvo un papel muy activo en el movimiento del 11M en España, muchos años después, ya muy mayor. O bueno, la profesora Gloria Begué, que fue una de las primeras, la primera decana de una facultad de Derecho en la Universidad Española, magistrada del Tribunal Constitucional, vicepresidenta, y que también fue expedientada por las autoridades franquistas por defender la autonomía universitaria. Entonces, frente a ese contexto de injerencia de un poder totalitario, los constituyentes reconocen que las universidades deben tener autonomía. A diferencia de Brasil, en España sí se ha desarrollado normativamente. Hay una legislación orgánica y hay una jurisprudencia importante del Tribunal Constitucional sobre el concepto de autonomía. Bueno, dicho esto, la consideración de la autonomía institucional de las universidades, de la autonomía universitaria, en una clave próxima, aunque con muchos matices, a la autonomía del poder local, por ejemplo, capacidad de autogobernarse, margen de disposición sobre la utilización de sus recursos y decisiones de gestión, selección de personal, por ejemplo, le da un contenido esencial de mínimos que es muy modulable por el legislador. Lo ha dicho la doctora Gazzola, con la dificultad adicional en Brasil de que no hay un desarrollo propio normativo de la autonomía universitaria, a diferencia de lo que sí ocurre en la mayor parte de los países en el derecho comparado, tanto en América como en Europa. Entonces, bueno, si no hay una ley que identifique los contenidos esenciales de la autonomía universitaria, las otras leyes que miran por lo suyo, las leyes de contratos, las leyes económico-financieras, o de gestión de personal, terminarán afectando, como en parte también ocurre en España, a la autonomía universitaria. Bien, entonces aquí sí hay un reconocimiento de la capacidad de elección, de los propios órganos de gobierno, de los márgenes de decisión propios de las universidades. Hay un debate crítico al que tenemos que responder, en mi opinión, las universidades, ya voy concluyendo, sobre
los abusos a los que pudiera dar lugar la autonomía. Tenemos que tener argumentos y hechos robustos frente a cualquier consideración de que la autonomía universitaria puede favorecer abusos o arbitrariedades en la gestión del presupuesto o en la selección de personal. En este sentido, la transparencia y las medidas propias de cumplimiento estricto y de ejemplaridad son relevantes. Para saber en qué consiste la economía, concluyo, hay que saber para qué se inventó. La historia nos muestra, primero, que nuestro modelo de universidad, el europeo y americano, que se ha universalizado, no es comprensible sin la autonomía. Es decir, la autonomía, la desaparición de la autonomía haría desaparecer el concepto de universidad tal y como lo entendemos, aunque hay muchos grados y muchas formas institucionales diversas de expresar la autonomía. Y la autonomía se creó porque se reconoció y se reconoce porque favorece es un contexto más apropiado para la libertad de creación y transmisión del conocimiento. Se creó para eso. No se creó para que, bueno, pues hubiera otros beneficios internos que pueden ser adecuados o no, ni para amparar ciertos comportamientos poco edificantes que existen, sin duda, y que nos debilitan sobremanera. La autonomía se creó para que la libertad de la ciencia y la transmisión del conocimiento fueran mucho más fluidas y hubiera lugar a la diferencia, a la diversidad, al disenso que hacen progresar las sociedades. Entonces, es muy importante demostrar que las universidades somos capaces de hacer eso. Voy a ser provocador, porque aquí son las 5 de la tarde. Yo venga. Participar del debate hasta un punto, pero voy a ser provocador. Voy a ser relativamente provocador. ¿Tiene sentido reconocer autonomía a universidades que no crean conocimiento? Bueno, es que no tiene sentido ni llamar universidades, instituciones que no crean conocimiento. ¿Para qué le sirve la autonomía a universidades que solo están para ganar dinero? Que no deberían llamarse universidades, que se llamen negocios o institutos. Entonces, hablar de autonomía universitaria en universidades que no tienen investigación ni crean conocimiento es un sinsentido. ¿Tiene sentido defender la autonomía universitaria en universidades que son reprobadas por mala gestión? Pues tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué autonomía y la autonomía de quién defendemos. Porque llamarnos, el nombre de universidad se ha vulgarizado. Esto es un problema. Y el momento en que el nombre de universidad se vulgariza y se reconoce el nombre de universidad a instituciones que no tienen nada que ver con la universidad, pues entonces hablar de autonomía universitaria en esos contextos debilita a las universidades de verdad, que son las que desde la conciencia crítica crean y transmiten conocimiento y deben estar protegidas de las injerencias del poder. Pero bueno, esto es por animar un poco el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero.